Hola Marta, gracias por aceptar mi invitación para hablar sobre la Unión Europea en este momento, a unos meses de las elecciones europeas, cuando la Unión Europea parece estar en una nueva crisis. Creo que no es desacertado afirmar que ha estado tratando de construir a lo largo de los últimos años una cultura europea. Sin embargo, lo que hemos visto es que la brecha entre las instituciones europeas y los ciudadanos europeos ha ido aumentando, ¿no? Y creo que no me equivoco en diagnosticar o encontrar entre los factores, ¿no?, de esta desafección la comunicación, el fallo de comunicación de la Unión Europea, de las instituciones europeas hacia los ciudadanos. ¿Por qué le ha costado tanto a la Unión Europea comunicarse a los ciudadanos? ¿Qué es lo que falla, el contenido o la forma? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación y por este proyecto, que creo que es fantástico y realmente necesario, sobre las relaciones internacionales y sobre cómo también comunicar y divulgar sobre los temas que a día de hoy están siendo tan claves, ¿no?, para la actualidad internacional. Así que, en primer lugar, gracias y enhorabuena. Respecto al tema que planteas, yo creo que tradicionalmente la Unión Europea ha intentado legitimarse por sus logros, es decir, intentar demostrar que es un proyecto eficaz, que es bastante eficiente y que realmente los resultados hacen que merezca la pena seguir adelante en el proyecto de integración. ¿Qué es lo que ocurre? Que desde la crisis económica llegó un momento en el que esos resultados dejaron de legitimarse por sí mismos y se vieron ante la situación de tener que afrontar una realidad que era que no existía una cultura europea, no existía un demos europeo, la gente no se sentía parte de un mismo proyecto común, sino que veía que estaba mejor dentro de la Unión Europea por los resultados que iba mejorando en su vida diaria, ¿no? Y eso yo creo que a las instituciones europeas creo que les costó bastante afrontar esa situación y empezaron a tener algunas iniciativas bastante eficaces en el tema de la comunicación europea. ¿Por qué digo eficaces? Porque cambiaron bastante la forma de pensar. Es decir, yo creo que desde que ocurrió el rechazo a la Constitución Europea se dieron cuenta de que necesitaban algo más. Y ya te digo, fue antes de la crisis económica, pero yo creo que ahí empezó a fraguarse una nueva estrategia de comunicación que en los años posteriores sí que han conseguido que se consolide, ¿no? Y lo que han intentado es invertir bastante dinero en una estrategia de comunicación en el que se separen en pilares por las distintas instituciones. El Consejo tiene su propia estrategia, la Comisión Europea tiene su propia estrategia, el Parlamento Europeo tiene su propia estrategia, pero han intentado de una manera bastante pragmática llevar los grandes logros de las instituciones europeas a lo largo de su historia y que se conozca más la ciudadanía europea. ¿Qué es lo que ocurre? Que el mensaje que lanzan las instituciones europeas, si bien tienen éxito por sí mismas, sobre todo desde la irrupción de las redes sociales, necesitan también a los medios de comunicación muchísimo y adaptarse a la agenda de los medios de comunicación para conseguir llegar al ciudadano. Y quizás por ahí es por donde podemos hacer más propuestas de mejora a lo que han ido haciendo las instituciones europeas a lo largo de estos años, ¿no? Es decir, ellos han intentado promover la agenda legislativa del Parlamento Europeo, qué es lo que están haciendo para intentar mejorar la vida de los ciudadanos, cómo la Unión Europea al final está contribuyendo a que la vida en cada uno de los Estados miembros sea un poco más fructífera, pero les cuesta mucho adaptarse a la agenda de los medios de comunicación para llegar al ciudadano. Y como los medios de comunicación y también las redes sociales están siendo el principal medio por el que los ciudadanos se informan, pues se encuentran ante un problema. ¿De dónde viene la brecha? En mi opinión viene de ahí, a que la estrategia de comunicación de las instituciones europeas no está del todo adaptada a la agenda de los medios de comunicación, que es otro problema aparte, claro. ¿De dónde viene esa agenda de comunicación, esa agenda de temas que promueven los medios de comunicación? En el caso español, ¿los medios de comunicación consideras que son intermediarios entre las instituciones europeas y los ciudadanos o son creadores de la realidad? Desde mi punto de vista, los medios de comunicación siempre son creadores de realidad. Son estructuras completas, diferenciadas, que al final tienen sus propias rutinas productivas, tienen sus accionistas, tienen sus equipos directivos, tienen sus empresas publicitarias, tienen sus periodistas, y obviamente eso tiene una relevancia
a la hora de crear la agenda diaria de temas que van a exponer a su público objetivo. Desde mi punto de vista, no es lo mismo que un periodista que es corresponsal en Bruselas esté generando una pieza sobre la Unión Europea que lo está haciendo un periodista que tiene que cubrir 4 temas nacionales más a lo largo del día y que a lo mejor está menos familiarizado con la complejidad del proceso europeo. Entonces, bueno, sí que es cierto que en los últimos años, sobre todo en la etapa de la crisis económica, se dio una tendencia en la que los corresponsales en Bruselas, que tenían sus corresponsalías cada vez más reducidas en cuanto a número de periodistas allí, pues no podían cubrir todos los temas que se estaban demandando desde los medios de comunicación sobre asuntos europeos. Entonces recibieron muchísimo apoyo desde las redacciones centrales y el resultado fue que como ese apoyo de las redacciones centrales no estaba quizás tan familiarizado con esa agenda de temas europeos, con las fuentes que son más comunes allí, con el proceso de toma de decisiones, pues hubo una preponderancia de fuentes europeas, de fuentes españolas en las piezas sobre la Unión Europea, con lo cual es bastante contradictorio, ¿no? Me da la impresión de que los medios ponen mucho énfasis en aquellos temas disruptivos o los que crean más división, ¿no?, entre las sociedades europeas. ¿Crees que los medios de comunicación son responsables de fomentar la desafección de los ciudadanos con la Unión Europea? Creo que no es algo que hagan conscientemente, porque los medios de comunicación españoles creo que siempre han tenido una posición ideológica bastante europeísta y bastante de promover el proceso de integración europeo, pero sí que pienso que en el contexto actual en el que necesitan atraer clics dentro de las redes sociales, en el que necesitan atraer publicidad y que necesitan que al final haya un impacto en cada uno de sus contenidos, sí que se promueven aquellos temas que se sepa que va a funcionar muy bien de cara al ciudadano. Es decir, los temas europeos son complejos por sí mismos, son temas que son importantísimos para la vida diaria de los ciudadanos, pero no son temas excesivamente atractivos de por sí. Es política de consenso, tiene una estructura institucional que no se acerca a la estructura nacional. Entonces, bueno, a partir de ahí sí que es cierto que los medios de comunicación pueden identificar que son temas un poco más complicados y que no van a funcionar tanto y que no, por esas razones no es conveniente dedicarle todo el espacio que por la importancia que tienen en la vida de hoy pues deberían tener, ¿no? Entonces yo creo que esa es la razón por la que pueden crear cierta desafección, porque al final los medios de comunicación están promoviendo un tipo de conocimiento específico dentro de los ciudadanos, es decir, por lo que cuentan y sobre todo en este caso por las ausencias de lo que no se cuenta, pues están promoviendo un tipo de conocimiento concreto en el ciudadano que puede llevarle a tener una visión sesgada, parcelada de lo que es el proyecto de integración europeo, y eso te crea un tipo de emociones concretas. Es decir, si ahora vamos a elecciones europeas y los ciudadanos van a encontrar en su campaña nada más que información sobre política interna, hacia la cual ya tienen una posición quizás bastante negativa de la gestión actual de la política interna en general, pues eso lo va a trasladar a la política europea, y va a pensar que todo es lo mismo y va a pensar que en el Parlamento Europeo se votan cosas que realmente no se están votando. Con lo cual yo creo que esa visión quizás simplificada del proyecto de integración europea es lo que lleva a la desafección, pero por las ausencias, no porque sea algo que están persiguiendo. Yo creo que los medios de comunicación en España sí son bastante europeístas. Es verdad, los españoles son los ciudadanos europeos que más desinformados se consideran, sin embargo son los que más apoyan la integración europea o han apoyado la integración europea. ¿Cómo es posible esta dicotomía, ¿no? Pues yo pienso que es perfectamente posible precisamente por lo que comentaba antes, es decir, un ciudadano normalmente, desde la crisis económica quizás un poco menos, pero desde la transición española los ciudadanos en general pensaban que la integración europea era democracia, era derechos humanos, eran derechos sociales. Entonces eso le producía una sensación positiva hacia el proyecto de integración europeo.
Y actualmente yo pienso que la parte que conocen de la integración europea, ahora que dentro de la agenda de los medios además el tema económico está menos ligado al proceso de integración europeo, yo creo que en los últimos años se ha descendido bastante, pues vuelven a pensar en la Unión Europea como un espacio de circulación, un espacio que desde España el tema, por ejemplo, migratorio se ve desde un punto de vista quizá más abierto que en otros países europeos. Pues pienso que tiene relación con esto, es decir, ellos creen, dentro de lo que saben de la Unión Europea, que lo que saben no es negativo, con lo cual eso le crea una opinión positiva. Pero sin embargo los medios de comunicación no están promoviendo un conocimiento amplio y profundo sobre la integración europea, por lo cual cuando a un ciudadano le preguntas ¿qué es lo que defienden los miembros del Parlamento Europeo en el Parlamento Europeo? Los intereses de quién están defendiendo, pues no son capaces de responderte, porque son ya cosas específicas del proceso de toma de decisiones y en eso tenemos una falta grandísima dentro de la comunicación. No asimilas esta desinformación o esta falta de conocimiento, ¿no? Al hecho de que el mensaje a lo mejor es que nos llega, ¿no? Sobre asuntos europeos es a lo mejor complicado, engorroso, difícil de entender para los ciudadanos y que no se explican adecuadamente. Sí, yo creo que sí. Lo que ocurre es que en muchas ocasiones, que es lo que me da más pena, no se les da la oportunidad tampoco. Es decir, que ese filtro previo se está haciendo desde los propios medios de comunicación. Si un asunto es difícil de explicar, quizás se intenta simplificar tanto que se desvirtúa, ¿no? Y también en ese sentido creo que debemos llamar también a la responsabilidad de los políticos nacionales. Los políticos nacionales también tienen que tener una responsabilidad en este aspecto y tener una labor de divulgación también cuando hablan sobre el proyecto de integración europeo y decir qué es lo que realmente son responsabilidades de la política interna y qué es responsabilidad de la política europea, porque al final ser cortoplacista es algo que no nos conviene a nadie, ni siquiera a ellos. Ten en cuenta que si ahora en el Parlamento Europeo cunde la desinformación y volvemos o llegamos a una situación como la que se está viendo en algunos países europeos en el ascenso de la extrema derecha, pues podemos tener una situación que desde luego a los partidos que ahora mismo son principales en España no les conviene en absoluto. Me has mencionado las redes sociales. Desde mi punto de vista, yo que estoy siguiendo a todas las instituciones europeas en Twitter, Instagram, me parece que están llevando a cabo una labor muy importante a la hora de difundir y es mucho más atractivo, ¿no? Para informar sobre la labor, ¿no? de las instituciones europeas. ¿Qué opinas tú sobre las redes? ¿Podrían las redes sociales sustituir a los medios o son un complemento? Desde mi punto de vista no pueden sustituirlo en ningún caso, pero quizás yo creo que tocas un tema bastante importante. De hecho, si ves los presupuestos de la estrategia de comunicación de las instituciones europeas, sobre todo Comisión Europea y Parlamento Europeo, te encuentras que de unos años hasta ahora tienen alrededor de un 70% de sus presupuestos destinados a interaccionar directamente con el ciudadano, bien sea a través de eventos en las distintas ciudades europeas, ir hasta el último pueblo o interaccionar a través de las redes sociales. Es decir, que actualmente solo un 30% de la inversión que están haciendo Comisión Europea y Parlamento Europeo en comunicación se está destinando a promover el mensaje europeo dentro de los medios de comunicación. Por lo tanto, en ese sentido yo creo que las instituciones europeas piensan un poco como lo que tú me estás diciendo, ¿no? Que las redes sociales de algún modo pueden ser un mecanismo directo para saltarse a los medios de comunicación como intermediarios e interaccionar directamente con ellos. ¿Cuál es mi perspectiva? Mi perspectiva es que es algo quizás complementario. Yo creo que los medios de comunicación tienen muchísima importancia hoy. De hecho, si ves también las fuentes por las que los ciudadanos siguen informándose más, incluso dentro de las redes sociales, tienes a los medios de comunicación tradicionales. Es decir, cambia la plataforma, cambia el soporte, pero no cambia al final quién es el emisor de la comunicación, quién te cuenta la información. Si al final sigues al país, al mundo, pero en vez de leerle en papel, le estás leyendo en su versión online o le estás leyendo en sus redes sociales, al final tienes la misma información solo que por distintas plataformas, ¿no? Con lo cual yo creo que es algo que no se puede descuidar en absoluto y sobre todo desde mi punto de vista una
iniciativa que deben tener en cuenta siempre las instituciones europeas es la de promover medios de comunicación paneuropeos, que es una forma de generar información independiente que tenga su propia agenda, pero que se cree en clave europea, que al fin y al cabo es una forma de incentivar esa cultura europea, esa demos europea y además ese espíritu crítico europeo, es decir, identificar cuáles son los temas que como conjunto nos importan más, aunque nos creen una perspectiva crítica. No siempre hay que llegar a la conclusión de que más Europa es lo mejor, a veces es mejor profundizar primero en lo que ya tenemos y crear o mejorar las políticas que ya tenemos. No sé, desde mi punto de vista creo que los medios de comunicación no se pueden descuidar en ningún caso dentro de la estrategia, pero sí que pienso que están haciendo un gran trabajo en redes dentro de las instituciones europeas, si bien pienso que no tiene todo el impacto que siguen teniendo los medios de comunicación tradicionales, sobre todo ahora que tanto miedo a las fake news. Pienso que al diluirse el mensaje y al calar dentro de la ciudadanía y la población europea que pueden llegarle bastantes fake news, es como un proceso circular en el que volvemos a los medios de comunicación que tradicionalmente nos han creado más credibilidad. Entonces, en ese sentido, aunque cambie la plataforma, volvemos a aquellas fuentes en las que confiamos de toda la vida, ¿no? Como aquí en España pueden ser los medios de comunicación, El País, El Mundo, Televisión Española, etcétera, y los generalistas en particular. Hablemos de las fake news y de la campaña, ¿no?, para las elecciones del 2019. ¿Qué papel crees que van a jugar este tipo de noticias y qué impacto crees que van a tener? La característica de las fake news es que no se sabe tampoco quién las emite. Diluye completamente la postura o la figura del emisor. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la única forma de combatir fake news es con alfabetización mediática. Es decir, que los ciudadanos sean conscientes de que tienen que recurrir a fuentes en las que confíen o que se les tenga otorgada cierta credibilidad. Siempre deben preguntarse quién dice la información. Y con esto no digo que se refuerce los oligopolios mediáticos que existen en la actualidad, no, sino que simplemente se pregunte quién está contándote esa información, quién está detrás de la información. Por ejemplo, iniciativas como la que tienes tú, de pequeños medios que realmente fomenten una perspectiva crítica sobre determinados temas, me parecen bastante eficaces en este aspecto y que realmente ayudan a la ciudadanía a entender temas como la integración europea. Pero pienso que todo aquello que no puedan identificar claramente de dónde viene, deben rechazarlo. Y en este sentido, incluso las instituciones europeas y los medios de comunicación más tradicionales tienen que cambiar su forma de actuar, porque se está permitiendo muchísimo off the record dentro de la información europea, muchísimas fuentes que no se sabe de dónde vienen, es decir, las típicas fórmulas de según fuentes europeas, según fuentes gubernamentales, según fuentes fidedignas. Ese tipo de costumbre tenemos que empezar a luchar contra ellas, porque precisamente eso es lo que buscan las fake news, tener un contexto en el que el ciudadano se acostumbre a no saber de dónde viene la información y, por tanto, desde las instituciones europeas la primera clave para luchar contra las fake news es predicar con el ejemplo e intentar que se atribuya siempre la fuente, desde mi punto de vista. Por lo que veo, dices que es una labor del ciudadano, ¿no? Digamos, para frenar el impacto que puedan tener las fake news. ¿Están preparados los ciudadanos o tienen las herramientas para saber discernir un poco de qué es qué información es correcta y cuál no? Porque he leído en un informe de que los ciudadanos están más propensos a leer una noticia que procede de fuentes dudosas, cuyo a lo mejor titular es más llamativo, que leer una noticia del Mundo del País, y de hecho se creen más las fake news, o las así llamadas fake news. ¿Estamos preparados para saber qué es lo verdadero? Yo creo que las fake news siempre tienen la particularidad de saber entrar en aquellos temas y en aquellos aspectos que realmente son sensibles en una determinada población y por eso son tan eficaces. Es decir, entra en aquellos elementos disruptivos de ruptura que realmente en un determinado contexto, en una determinada ciudadanía, pues están generando más polarización
y por tanto son tan eficaces por eso, porque realmente el ciudadano se siente identificado con la postura que le llega y es más proclive a compartirla. Entonces, claro, vuelvo a lo mismo, ¿está el ciudadano preparado para eso? Yo creo que es una responsabilidad que él mismo tiene que tener también. Y vuelvo a lo mismo, luchar contra las fake news no es intentar consolidar el oligopolio que decíamos, es decir, no se trata que solo se hable desde los grupos mediáticos que ya están consolidados en España. De ninguna forma las elecciones europeas deben ser eso. Las elecciones europeas deben ser espacios de debate y si tenemos medios especializados en estos temas, también hay que darle una oportunidad para que crezcan. Precisamente mientras más amplio sea el debate, mejor. Pero bueno, lo mismo, yo creo que en las fake news siempre la clave está en la fuente de la que venga y quién es el que te está diciendo esa información. Y ahí es donde se debe incidir dentro de la alfabetización mediática. El ciudadano debe aprender a hacer ese ejercicio siempre. ¿Quién te está contando la información? Y también es posible que llegue un contexto en el que los medios tradicionales en España puedan decir una fake news sin ser conscientes de ello. Es decir, no es la fuente la que crea la fake news en ese caso. No es que una misma noticia dentro del mundo, dentro del país, no pueda ser fake news. Claro que puede serla. Por eso mismo el fondo está en que el ciudadano siempre se pregunte ¿quién me cuenta esta noticia? ¿Cuál es la fuente de la noticia? Lo más importante es que nos acostumbremos a decir la información con criterio periodístico y que siempre se atribuya. Intentar recorrer ese camino. Al fin y al cabo, por supuesto, siempre hay situaciones en las que proceden las fuentes anónimas, sobre todo y según los propios libros de estilo de los medios de comunicación, cuando esa fuente puede tener algún tipo de peligro personal para su propia vida o para su propia profesión, ¿no? Pero creo que se está haciendo quizás un uso excesivo de esa particularidad que tiene bastante peligro. Estamos viendo que es precisamente donde se esconden los actores que promueven fake news y por lo tanto creo que tanto medios de comunicación como los organismos gubernamentales deben reflexionar sobre ello y ver cómo se puede hacer para disminuirlo y que el ciudadano siempre se pueda acostumbrar a intentar pedir o al menos que le extrañe cuando no le aparezca quién es el que te está contando una determinada información.